Lang Bay era el lugar de la ubicación de uno de los 10 campamentos A de la Compañía C del quinto grupo de las FFE desplazado a Vietnam. Este era un emplazamiento situado en la provincia de Quang Tri, extremo norte de Vietnam del Sur, y prácticamente desconocido para mayoría de los soldados americanos destinados a Vietnam. Sin embargo, a comienzos de 1968 y medida que llegaban informaciones sobre los combates que sucedían durante la ofensiva de Tet, su nombre junto con el de Khe Sanh ocupó las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo. Los campamentos A de las FFE estaban compuestos por grupos de nativos montañeses denominados CIG, Civilian Irregular Defense Groups, por grupos de fuerzas especiales survietnamitas o VNSF/LLDB, South Vietnamese Special Forces Team, y por un equipo de asesores norteamericanos, miembros todos ellos de las FFE y conocidos como SFODA, Special Forces Operational Detachment Team, que eran los encargados de formar, equipar, alimentar, pagar y liderar al resto. En un principio el campamento original de las FFE de la zona fue establecido en julio de 1962 en unas casamatas abandonadas por el ejército francés en la cercana Khe Sanh, pero en 1967 el SFODA A101, destacamento A101, fue trasladado hacia el oeste, al pueblo de Lang Bay para que a su vez los marines ocuparan su antiguo emplazamiento. Este nuevo campamento de las FFE y su programa CIG sufrieron una grave tragedia en marzo de 1967 cuando un erróneo ataque con napalm por parte de la USAF acabó con la vida de 213 nativos civiles, 135 CIG, y causó heridas graves a otros 213. Solo 2 meses después, el 4 de mayo de 1967, un ataque nocturno del NVA, North Vietnamese Army, apoyado por miembros infiltrados en el HIC consiguió penetrar en sus defensas y aniquilar a la plana mayor mando que se encontraba en un búnker. Acabaron también con el jefe del destacamento, con su oficial ejecutivo, e hirieron gravemente al sargento del equipo. Un nuevo campamento más grande y mejor diseñado fue levantado a solo unos 1.000 m al oeste del antiguo, produciéndose el traslado de personal en septiembre de 1967 y comenzando de inmediato las operaciones. El campamento estaba emplazado sobre el río que delimitaba la frontera con Laos, situada a 1,5 kilómetros, y se encontraba a 35 kilómetros de la zona desmilitarizada, conocida por sus siglas de MZ. El campamento se levantó cubriendo la Ruta 9, sobre 2 cerros gemelos separados entre sí unos 700 m, y a solo 8 kilómetros de los 9.000 marines acampados en Khe Sanh. Las instalaciones fueron construidas a conciencia, eran sólidas y profundas, contando con un búnker de 1 m de hormigón reforzando la parte superior, una chapa de 2 pulgadas de espesor y un sistema de ventilación propio. La misión del SFODA A101 era vigilar la frontera con Laos, la DMZ, cortar las rutas de infiltración enemigas a través de la ruta Ho Chi Minh y proteger el flanco de Khe Sanh. Para llevar a cabo esta tarea, el comandante del campamento, el capitán Frank C. Willoughby, contaba con 4 compañías de montañeses bru y vietnamitas locales, 3 pelotones de reconocimiento/combate, un equipo VNSF y 22 hombres de las FFE norteamericanas. En total unos 430 hombres. Las defensas con las que se contaba en el campamento, además de armas automáticas y emplazamientos de mortero, 5 M29 de 81 mm y un M30 de 107 mm, eran 2 cañones sin retroceso M40A1 de 106 mm, uno orientado hacia el sur cubriendo el camino que llevaba a Lang Troa y otro hacia el norte orientado a la Ruta 9, y 4 lanzacohetes M18A1 de 57 mm, uno por compañía. El apoyo de fuego estaba bien planificado, Willoughby registró una buena variedad de concentraciones, haciendo hincapié en las vías probables de ataque. Mientras, el aumento de fuerzas continuaba en Khe Sanh como parte del plan de General Westmoreland para impedir la infiltración de unidades del NVA por la ruta Ho Chi Minh y provocar que las grandes divisiones del general Bio Nguyen Giap se vieran arrastradas a una batalla convencional. Aunque muchos compararan el despliegue de fuerzas en Khe Sanh con la derrota francesa en Dai y Bien Phu, Westmoreland siempre estuvo seguro en que tecnología y potencia de fuego norteamericanas derrotarían al NVA. Las FFE acampadas en Lang Bay continuarían mientras tanto su misión de recopilación de inteligencia con la intención de proporcionar una alerta temprana en caso de que hubiera indicios de ataque por parte del NVA.
Durante estas patrullas, los TIG tuvieron duros contactos con elementos de la 324B División del NVA, y en diciembre se negaron a realizar reconocimientos fuera del perímetro del campamento. Willoughby necesitaba ayuda, y el TTE. Coronel Daniel F. Chungel atendió su requerimiento enviando el 22 de diciembre a un equipo de indígenas de la tribu Eichari desde el destacamento Zenban Metout al mando de soldados americanos de las FFEE. Eran las fuerzas de ataque móvil o fuerzas Mike. Inmediatamente comenzaron sus patrullas consiguiendo resultados, ya que a pocos kilómetros al otro lado del río que delimitaba la frontera con Laos encontraron un parque vacío en el que había impresiones frescas de marcas de vehículos que se desplazaban con cadenas. Los informes enviados a Kisan y Saigon fueron considerados exagerados y falsos, ya que se pensaba que el NVA no contaba con carros de combate ni blindados. Sin embargo, el 24 de enero una FAC, Ford Water Control, de la USAF descubrió 5 blindados en la Ruta 9, solicitando de inmediato un ataque aéreo que destruyó uno de ellos. Esa misma noche el campamento de las FFE fue atacado con morteros, mientras que Kisan, que ya estaba rodeada por varias divisiones del NVA, era también duramente castigado, impidiendo cualquier apoyo artillero hacia Langbei. La actividad enemiga en torno a Langbei aumentó durante la primera semana de febrero y las patrullas de las fuerzas Mike hacían contacto a diario. Mientras, una columna de personas se dirigía al campamento de las FFE. Se trataba de las tropas del 33º Batallón Real de Laos junto con sus familias. Su campamento, situado solo a 12 kilómetros, había sido invadido 2 días antes y, según el comandante laosiano, en el ataque se habían usado carros. Esta versión no fue creída por Willoughby, ya que al llegar sin heridos y comprobar que las armas no habían sido utilizadas, sospechó que huyeron nada más ver al enemigo. La llegada de los laosianos causó algunos problemas, ya que su comandante se negó a recibir órdenes de un comandante americano, obligando a la presencia del TTE. Coronel Chungel para igualar el rango. Finalmente los laosianos marcharon al antiguo campamento de Langbei junto con 6 hombres de las FFE llegados desde Da Nang. Los americanos les proporcionaron alimento, asistencia médica y material defensivo estático. A pesar de las dudas existentes respecto a la presencia de carros, se ordenó el transporte de 100 LAW, armas ligeras antitanque de un solo uso, de 66 mm y se proporcionó rápido entrenamiento en su uso a 10 CIG. Las FFE no se podían imaginar un asalto con carros, sino que suponían que en todo caso ofrecerían fuego de apoyo disparando sus cañones al amparo de la selva. Era el 6 de febrero y las fuerzas presentes en Langbei estaban formadas por 22 miembros americanos de las FFEE, 14 VNSF/LLDB, 161 hombres de las fuerzas Mike, 282 CIG, BRU y vietnamitas, 6 intérpretes y los 520 soldados laosianos estacionados en Old Langbei. Ese día 50 proyectiles de 152 mm cayeron sobre el campamento cubriéndolo de cráteres. Esto era solo el anticipo de lo que estaba por llegar. Poco después de la medianoche del 7 de febrero de 1968 el sargento John Early, jefe de pelotón de la fuerza Mike, escuchó a los zapadores NVA fuera de la alambrada, enviando rápidamente a 2 montañeses para capturarlos e interrogarlos, pero de súbito una bengala iluminó la noche precediendo a un combinado de infantería del NVA y 2 blindados P-76 de fabricación soviética que pretendían asaltar el campamento por la esquina sudeste. Nicolás Fragos, el especialista médico, veía incrédulo a los P-76 abriéndose paso entre las defensas de alambre de espino y minas Claymore, mientras que la infantería les usaba como protección para continuar con su avance. La lucha por Langbei había comenzado. El operador de radio del campamento llamó desesperadamente en busca del fuego artillero de Kisan, pero tenía problemas para convencer a los marines de que varios blindados se encontraban amenazando su perímetro. En medio de una actividad frenética, Chungel comenzaba a organizar equipos antitanque y repartir los LAW y Willoughby se centraba en reclamar nuevamente fuego de artillería y apoyo aéreo. Entre la lluvia de fuego de armas ligeras, el sargento James W. Holt se dirigió al cañón sin retroceso de 106 mm y de 2 certeros disparos dejó fuera de combate a 2 carros, obligando a sus tripulaciones a abandonar los vehículos. Entre el humo y la confusión reinante apareció de súbito entre los restos un tercer vehículo,
que abriéndose paso se dirigía hacia las posiciones defensivas ocupadas por la compañía 104 HIC, destruyendo las primeras casamatas del interior del campamento. Holt conservó la sangre fría y con ayuda del sargento Peter Tiroch cargó y disparó de nuevo el 106 mm, logrando nuevamente un impacto directo. Después de un segundo y definitivo disparo, ambos hombres abandonaron el puesto defensivo antes de que fuera destruido por el fuego de otros dos P-76. Tiroch vio que Holt se dirigía al búnker donde se guardaba la munición para recoger algún LAW. Fue la última vez que se le vio con vida. Mientras el capitán Willoughby transmitía las correcciones a los marines, el TTE. Coronel Chungel, los tenientes Longrear y Wilkins, los sargentos Arthur Brooks y Nicholas Fragos, William G.M.C. Murray, y el teniente Cui, LLDB, trataban desesperadamente parar los blindados con LAWS y granadas, destruyendo uno de ellos gracias a 5 impactos y matando a su tripulación cuando intentaba abandonarlo. Pocos minutos después llegaba en auxilio un cañonero AC-47 Spooky, una aeronave de iluminación y un aparato ligero de observación de la USAF. Los cazabombarderos no podrían ser enviados hasta el amanecer, y la petición de infantería fue rechazada por coronel de los marines David Lowndes, ya que Kisan estaba sitiada y se pensaba que el ataque de Langbei era un engaño para lograr el debilitamiento de su propia base. En el perímetro exterior la fuerza de ataque móvil también se veía envuelta en un feroz combate. Los montañeses e Ichari, que nunca había visto blindados antes, trataron valientemente de mantener su perímetro, pero fueron obligados a retroceder. Tanto Kenneth Hanna, especialista en armas pesadas, como Charles W. Lindwald, líder del pelotón, se encontraban heridos. Los dos fueron vistos por última vez justo antes de que su posición fuera sobrepasada. Harvey Brand habló con ellos por radio y Hanna indicó que Lindwald estaba muerto, y él gravemente herido. Daniel R. Phillips, especialista en demoliciones, fue también herido en la cara, siendo visto por última vez cuando intentaba escapar del NVA por el perímetro norte del campamento. A pesar del fuego de apoyo, la situación se agravaba y zapadores del NVA provistos de lanzallamas, granadas y cargas explosivas luchaban ya cuerpo a cuerpo con las compañías 101,102 y 103 TIG que se defendían desde sus trincheras. Finalmente ocurrió la inevitable. 6 nuevos P-76 atacaron desde los extremos norte y a las 2:30 el campamento fue tomado al asalto. A las 2:45 un carro disparó contra el puesto médico y un segundo aplastó un puesto de morteros, dirigiéndose a continuación al centro neurálgico de operaciones. Entre el constante fuego, M.C. Murray, el operador de radio, desapareció, y Chungel ordenó a sus equipos contracarro dirigirse al búnker de mando, siendo capturados antes de hacerlo el teniente Wilkins, Harvey Gordon Brand, Dennis L. Thompson y al menos un intérprete, logrando al menos el teniente Cui escapar a otra sección del campamento. Aislados y rodeados dentro del búnker se encontraban 6 boinas verdes, el capitán Willoughby, James L. Moorland, médico de las fuerzas de ataque móvil, el teniente Kwon, comandante de los LLDB, el teniente Longrear y 25 irregulares más. En un intento por hacerle salir de su refugio, los norvietnamitas introdujeron por los conductos de ventilación cargas explosivas, granadas termita y granadas de gas, obligando a algunos a usar máscaras antiguas mientras que el resto debía cubrirse la nariz y boca con pañuelos o gasas de los paquetes de primeros auxilios. El NVA anunció que iba a volar el búnker, y el personal LLDB subió las escaleras para entregarse. Una vez fuera fueron todos ejecutados sumariamente. Mientras los americanos quemaban diversa documentación, 2 grandes cargas colgadas por el conducto de ventilación explotaron, destruyendo parcialmente la pared norte y creando un gran agujero por el cual el NVA lanzó varias granadas de mano, obligando a los defensores a utilizar los escombros y muebles para protegerse. Con Willoughby y Moorland gravemente heridos, la ayuda llegó del exterior cuando parecía que todo había acabado. Aunque pareciera mentira, fuera la lucha continuaba. El Spooky había estado ametrallando desde prácticamente el comienzo de la batalla, pero los laosianos se habían negado a participar hasta que amaneciera, momento en el que Eugene Ashley, sargento de inteligencia, el sargento médico Richard H. Allen y Joel Johnson junto con 60 laosianos y Zig rezagados contraatacaron hasta en 4 ocasiones.
Coordinando los ataques aéreos gracias a las comunicaciones por radio con la FAC se logró una potencia de fuego adicional que aumentó cuando los hombres de Ashley lograron arrastrar un cañón de 51 milímetros del antiguo emplazamiento para intentar una vez más el rescate. Otros dos boinas verdes, Sargento William T. Craig y Sargento Tiroch, que habían permanecido ocultos durante la noche en un arroyo hostigando a los blindados con un M79 y una ametralladora de 50, lograron juntar un nuevo grupo de defensores de entre los que huían por la Ruta 9. Ashley entre cada asalto, se encargaba de dirigir los ataques aéreos sobre posiciones defensivas del NVA, mientras que los hombres de Craig y Tiroch lanzaban otro ataque. Por desgracia, aunque lograron penetrar en la línea de casamatas, Ashley murió alcanzado por un proyectil de artillería enemigo. Por su valentía fue condecorado a título póstumo con la Medalla de Honor. El capitán Willoughby, que había recuperado la conciencia alrededor de las 10, estableció contacto por radio solicitando todo el fuego aéreo posible para obligar a los norvietnamitas a retirarse y lograr huir en la confusión. Aprovechando la cobertura y mientras los bombardeos dejaban caer con insistencia su carga mortal, Chungel y Wilkins salieron cojeando del búnker seguidos por el resto del personal, transportando al sargento John D. Early, que había sido herido de gravedad. Lamentablemente no quedó más remedio que dejar en el interior el cuerpo inerte de Moreland cubierto por escombros. Cuando el grupo llegó al antiguo Lang Bay, el teniente coronel Chungel, a pesar de estar herido 3 veces, se encontraba organizando al comando de FFE enviado por el mayor George Wamo desde la base del McPsog en Kisan. Ya no quedaba nada por hacer, solo proceder a la evacuación, ejecutada posteriormente por helicópteros de los marines estacionados en Kisan. Con al menos 200 muertos o desaparecidos finalizó la batalla de Lang Bay, produciéndose entonces y por primera vez el uso de blindados contra las fuerzas terrestres estadounidenses en Vietnam. Los hechos ocurridos durante la batalla de Lang Bay se narran con detalle en el libro La Noche de las Estrellas de Plata, de William Phillips. Por los actos heroicos ocurridos durante el 7 de febrero de 1968 se concedió entre los hombres de las FFE una medalla de honor, 2 cruces de servicios distinguidos, 21 estrellas de plata y 3 estrellas de bronce al valor.